mis amados hermanos, en el nombre poderoso de Jesucristo, venimos aquí con mis hermanos y tenemos un invitado especial aquí, aún llamado por la gracia en Cristo Jesús, mi hermano Víctor, y estamos en su hogar en Pensilvania, aquí, gozando del un solo espíritu, con el amor de Cristo aquí siempre, mis hermanos, siempre, siempre aquí acompañados en un solo espíritu, porque eso es lo que nos une más allá de la sangre. Es el Espíritu de Dios, ahora que mora en cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Y estamos aquí una vez más en Pensilvania, con mi hermano Víctor aquí como invitado especial. Él fue un ex creyente católico también, ¿no es cierto, mi hermano? Sí, señor. Amén, amén. Mi hermano usualmente, como dice, no fue por palabra de hombre, sino que el Espíritu Santo abrió sus ojos como este servidor también, y muchos. Bueno, tenemos también aquí al ministro, David Parra, que es también licenciado en psicología y también en teología y también tiene masterado en enseñanzas de maestros. Y usualmente tenemos la preparación indicada para seguir en los estudios profundos sobre los análisis de lo que habíamos concordado la vez pasada, que estábamos analizando. Ya vimos cómo se formó las escrituras y cómo vinieron los idiomas. Estamos profundizando para sacar un telón religioso que siempre nos ha atrapado y nos ha mantenido cegados y solo seguir golpeándonos el pecho y no sabiendo bien que Dios ya derramó su sangre por medio de su Hijo para que seamos libres. Para eso es la razón que estamos aquí unidos una vez más con mi hermano aquí en Cristo Jesús. En este momento, ya habíamos hablado sobre esto, ahora vamos a tocar el punto exacto de la fe. Vamos a tocar ahí ahorita sobre los libros. Presenta el tema, mi hermano David. Hoy día trataremos sobre especialmente los libros apócrifos. Explicaremos dos libros, los cuales son mencionados dentro de la Biblia católica y en la Biblia de Jerusalén, como en la Biblia protestante, no se encuentran o no son aceptados o canonizados. Habíamos nosotros mencionado estos nombres, especialmente que son nuevos para muchas personas, canonizar. Y luego apócrifo, son dos palabras que se usan cuando uno, trata de estudiar la Biblia, ¿no? Y ver qué requisitos, primeramente para canonizar o ser parte de los libros inspirados por Dios, siempre se usaba una regla de medir, decir, de esta manera deben ser aceptados o deben reunir estos requisitos para ser parte de la inspiración divina. O sea que para que un libro sea aceptado como inspirado por Dios o como un verdadero mensaje de Dios, tiene que reunir esos requisitos. Habíamos mencionado que los requisitos son primeramente saber quién era el autor, y la palabra apócrifo significa oscuro o dudoso. Entonces necesitaba saber quién era el autor. La doctrina que enseña, si va de acuerdo con toda la escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, o con la fe en ese tiempo de los judíos, o con la fe cristiana cuando se refiere al Nuevo Testamento. O sea, para añadirlos, para ser parte de esos libros inspirados por Dios, necesitaban reunir esos requisitos. Entonces, si hay algo, una doctrina o enseñanza que no está de acuerdo, entonces, ¿qué hacían? Esos libros lo hacían a un lado porque era de origen dudoso, que no compartía con la fe o la creencia, tanto judía o cristiana. Entonces, por eso se llama apócrifo. Oscuros, que no tienen nada que ver en doctrina o enseñanza, aunque sean o nombre ciertas cosas que parezcan que están en la Biblia, sin embargo hay enseñanzas que no están de acuerdo con lo demás, con el resto de las escrituras. Entonces era de origen dudoso en ese aspecto, era apócrifo. Amén. La vez pasada habíamos quedado, en cuenta de que habían como un ejemplo grande para el barrio fino, mis hermanos. El barrio fino, yo le digo, de Caché, yo le digo a mi hermano que es de Caché. Pero vamos para que el mundo más o menos lo interprete, lo entienda un poco mejor, porque sabemos bien que hay otras formas de explicaciones mucho más sencillas, como lo hace el ministro. El ministro lo hace de una forma más profesional y preparada, pero para el barrio fino, mis hermanos, lo que trato de decir es como decir, si yo vengo y le digo, como decir a mi hermano Víctor viene donde mí y me dice, Juan Carlos, encontré unos libros antiguísimos que vienen de la época de Jesucristo, y aquí dice, mira Juan Carlos, que Jesucristo fue secuestrado. Añade a la Biblia eso.
Y yo le digo, bueno, y lo estudio, sí, somos antiguos, pero no están igual, no interpretan por igual. La interpretación tiene que ser igual, inspirada por igual. Si no me salgo del contexto, y mientras los 3 discípulos dicen que Jesucristo resucitó, y viene otro que diga, no, Jesucristo fue secuestrado, que su cuerpo fue secuestrado, entonces me está sacando del contexto bíblico. Eso es lo que más o menos son los libros apócrifos. Son los libros que sacaron del contexto de lo que es la divinidad de Dios, metiendo otras cosas de rituales y muchas otras cosas que no tienen nada que ver con Dios. Y bueno, vamos a más o menos a hablar de esto. Por eso yo la otra vez les ilustré de este sentido más o menos. Y los libros apócrifos, vamos a hacerle el zoom ahí. Le vamos a tirar ahí ahorita la foto de cuáles son esos libros que usualmente estamos hablando, pero por ahora vamos a hablar de 2. Pero los libros apócrifos son de Tobías, Judí, y 1 y 2 de Macabeos, Sabidurías Eclesiásticos, y de Baruch. Usualmente esos son los libros que contradicen los 39. Santo el que vive. ¿Cómo puedo yo darle la razón a 7 libros cuando hay 39 libros inspirados por Dios? Entonces, bueno, mis hermanos, sí. Aquí el ministro nos va a dar una ilustración sobre el libro más o menos ¿de cuál vamos a hablar ahorita? Bueno, hablaremos hoy día acerca del libro de Macabeos. Yo sé que hay gente que tienen en su Biblia, especialmente en la Biblia católica, tiene ese libro que se llama Macabeos. Hay 1 y 2, y por ahí hablan de 3 y 4. Pero en sí, Macabeos, ¿de qué trata? Hablaremos. ¿Por qué? ¿Cómo se lo consideraría el libro de Macabeos? Aunque los judíos reconocen parte de esto escrito. Sin embargo, ¿cuál es la razón por la cual tampoco no lo aceptaron? Pero sí saben los judíos acerca de este libro, pero jamás lo incluyeron dentro de la Biblia hebrea. No es aprobado por los judíos. Por eso se le llama libro apócrifo. Tenemos que saber esto, que cuando nosotros leemos el libro nos vamos a dar cuenta que hay en el fondo de un libro. Dice, no se juzga a un libro por la pasta. Así que aunque hayan encontrado un libro con el diga Macabeos y sea un hombre muy importante, una persona muy importante, sin embargo se juzga lo que está dentro y a ver qué es lo que enseña, qué es lo que tiene. Bien, Macabeos, primero Macabeos nos está narrando el intento de helenizar por la fuerza a los judíos. O sea, ¿qué forma de helenizar? O sea, de tratar de... Los griegos querían imponer unas costumbres o prácticas que no van de acuerdo con las creencias y costumbres judías. Entonces, ¿qué hacen los macabeos? Ellos tratan de defender como judíos su fe y su patria. Dice que ellos tratan de que sabían que existía Antíoco Epífanes, que era un rey de la dinastía Seleuca en el tiempo de los griegos, que los judíos más fieles no se resignaban a esta suerte de ingeniería social, de sublevación y se rebelan ante Antíoco Epífanes. Entonces, ¿qué hace este grupo? Dice, están conducidos por un hombre llamado por Matatías, que era un anciano, un líder religioso. Este líder, que tenía 5 hijos, uno de los más mencionados que usted va a encontrar en Macabeos, siempre hablará de Judas. Sí. Él tenía varios hijos, Matatías tenía varios hijos. Eran Judas, Jonatán, era Simón, era Juan, eran Eleazar, y pronto se convirtieron en actores principales de la unificación del pueblo judío en la resistencia contra los invasores griegos. Recordemos, hablamos de la historia de los imperios. Había el imperio babilónico, luego Medo-Persa, luego Grecia, y en la época de Grecia que nos ubicamos como el tercer imperio que invadió Jerusalén o el pueblo de Israel. Dice, durante la época de los griegos fue que aparecieron los macabeos antes de Cristo, inclusive, o sea, como 300 años antes de Cristo. Entonces, los macabeos para los judíos es considerado como un libro de líderes que buscan la libertad de un pueblo. Cuando nosotros considerábamos, ¿verdad?, a Simón Bolívar como libertador de las 5 naciones, entonces de esa manera es considerado por el pueblo judío esta historia de los macabeos.
O Sí, sea, en este sentido no es que trata de decirnos a nosotros que hay un mensaje de Dios así tan profundo. Y tampoco ustedes cuando lean esto, lo que más exige toda la escritura es que diga que Jehová ha dicho. Cuando no aparece en escritura dice así ha dicho Dios o Jehová dijo esto, sale el contexto. entonces no podemos nosotros decir que es la autoridad de Dios. Por la autoridad de Dios fue escrito o mandado a escribirse acerca de esto. O sea que el libro de Macabeos solamente nos narra de un pueblo, de un grupo que querían la libertad del pueblo judío de la invasión de los griegos, por decirlo así, de todas sus creencias. Hablamos algo en costumbres. una pausa, disculpe por interrumpirlo, ministro. Sí, ¿no es cierto, mi hermano Víctor, que sabemos bien que más nosotros allá en Sudamérica era como lo de Cristóbal, Simón Bolívar, ¿eh? Simón Bolívar es como más una historia que narra sobre la liberación de lo que son las naciones, ¿no es cierto? De los pueblos. Y entonces, ¿es similar este libro, entonces narra basado a histórico? Claro, es considerado un libro más o menos histórico. Ok, histórico. O sea, los judíos lo reconocen en ese sentido histórico, pero no lo quisieron jamás en la vida añadirlo como inspirado por Dios. Ok, ya comprendo. O sea, lo que tiene que ser basado a la relación con lo que se trata el tema del libro, de lo que se trata el Antiguo Testamento, de verdad. Sí, hay cosas que muy oscuras en cuanto a este libro de Macabeos. En una ocasión dice que cuando Vamos a ampliar Judas, el libro de los Macabeos ahorita. sí, dice que Judas, uno de ellos, los libertadores, dice que había encontrado durante una lucha que tuvieron un grupo que peleaban, dice que Judas lo encontró a ellos, que habían sido asesinados, y que encontró entre sus propios amistades, los que habían muerto eran relacionados a compatriotas suyos, y encontraron en ellos cosas de ídolos, y comenzaron ellos, tal vez la causa de ellos fue que por tener imágenes y idolatría de esos tiempos, por eso es que Dios no les dio la victoria. ¿Cuál es el punto que afectaría mucho este libro a lo que son narrados, de lo que son originales, a los hebreos? Es en la forma espiritual, lo que el hermano nos está hablando más o menos. En lo que se narra la Biblia, son libros conjuntos sagrados. Cuando entreveramos de los libros conjuntos sagrados, ellos mismos se contradicen. No son nada sagrado, va a ser una historia. Habla sobre la conquista, sobre la liberación, sobre muchas otras cosas que no vienen siendo nada de la divinidad, sagrados, algo divino. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que dice el ministro aquí. Tenemos textos bíblicos que también narra y podemos leerlos también, pero lo importante aquí es saber por qué exactamente los únicos que se mantienen iguales son los cristianos evangélicos, que son pentecostés, de la sana doctrina, que pongamos el Padre, Hijo y Espíritu Santo, con lo que son los hebreos son iguales. La única separación, como dice el ministro, es Primera de Reyes, Segunda de Reyes. Los judíos lo hacen una sola, pero nosotros las separamos para tener un orden de jueces, leyes y muchas otras cosas para tener un orden. Pero en sí, los judíos lo mezclan porque ellos saben bien ya el orden y fue escrito así, nosotros lo ordenamos mucho mejor, pero es el mismo libro. La Iglesia Católica lo que hizo es sacar y mezclar estos libros, en lo cual la gente a veces dice, ok, este me identifica a mí, entonces yo saco algo, pero sacado del contexto de Dios y me hace bien matar, robar, porque este hizo esto. Son cosas que a veces traen incluso la fornicación. Hay sobre cosas de que se entreveraron y se mezclaron en muchas otras cosas con relaciones de que hubo en esa historia algo que llevó a la fornicación. Siga, ministro. Si usted lee en el libro de Segunda de Macabeo, va a leer en el capítulo 12, verso 42 al 45, va a encontrar que Judas Macabeo fue el líder del ejército que oraron por los compañeros que pidiendo, perdón por los pecados. Es exactamente lo que hacen cuando oramos por los muertos. Cuando la costumbre judía jamás es pedir por que la persona que ha fallecido ore para que Dios ante ese muerto, y ore para que Dios se lo lleve al cielo. O sea,
la Biblia no nos enseña a nosotros, ni a los judíos, ni a los creyentes cristianos, no nos enseña que nosotros tenemos que orar por las almas para que vayan al cielo. O sea, es una parte importante. Mi hermano Víctor, es como decir lo que está pasando hoy en día. ¿Qué es lo que pasa ahorita? Celebran ritos a los muertos, como especialmente en una bella nación que es México, se celebran a los muertos, le dejan comidas y lonche y tanta gente con hambre, ¿no? Pero pasa para acá ese pedazo de pollo, pero le damos una buena presa allá y uno con hambre, ¿no es cierto? Y bueno, la cuestión es que todo esto se sale del contexto de lo que Dios dice, porque nosotros tenemos que vivir y gozar a nuestros padres, a nuestras madres en vida y seguir en unidad, pero en vida. Y cosa que si nos llega allá la presencia que nos toca de partir, nosotros solamente en ese momento estamos unidos con la familia, diciendo mi sentido pésame, claro, pero no nos encerramos en ritos y en vez de nosotros dejarlos ir, que ya partido con el Señor, nos apresamos ahí y vimos los muertos a caminar, dicen, no, por ahí anda un huertito, le dejo un pedazo de comida para que coma. Pero eso no habla nada de la vida. Y de eso es lo que se trata de este libro apócrifo. Nos motiva a que decir, no, es cierto, es verdad. Por ejemplo, yo quisiera que Juan Carlos nos leyera algo importante. Mire que yo ya le di la cita bíblica en Hebreos 9:27. Quisiera que Juan Carlos lo leyera en Hebreos 9:27. Hebreos 9:27. Yo quiero que usted lo lea. Hebreos 9:27. Sí, pero entonces vamos a comparar con eso, con lo que yo les había dicho a ustedes acerca de orar por los muertos. O sea, ya les dije así que cuando los encontró muertos, Judas dice que encontró en ellos ídolos escondidos a sus compatriotas. Vamos a decir, puede ser que haya sido una cadena y cosas que los judíos no adoran ni han hecho ídolos de ángeles ni de Moisés, ni han hecho ídolos para que adorarlo ni orarlo. Entonces para ellos es despreciable. Dios le dijo que no se hicieran imágenes y que no las adoraran. Entonces cuando vio él que tenían esas imágenes con ellos, entonces Judas, según este pasaje bíblico, Judas Macabeo se puso a orar por estos muertos para que Dios los perdone y puedan ser salvos. Entonces de ahí es que sale la creencia así que en el catolicismo, pues el catolicismo siempre se infunde. En el catolicismo siempre se infunde a orar por los muertos. O sea, para ver de dónde lo saca, si es del purgatorio o del infierno. Entonces, si nosotros comparamos esto con Hebreos, que le di al hermano, ¿qué dice Hebreos? 9:26. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a enfocarlo ahí. Me dice 27. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que muera una sola vez y después de esto el juicio. Entonces ahí tenemos el asunto. Cuando comparamos esto, lo que le digo a ustedes es que un libro, para ser aceptado, inspirado por Dios, tiene que estar de acuerdo con la enseñanza bíblica. O sea que un pasaje bíblico no puede ir en contra de otro, Juan Carlos. O sea que tú no puedes decir o oro por los muertos o no oro por los muertos. Porque si una persona, como tú leíste, muere en ese momento, o sea, ya no hay oportunidad, ni ninguna oración, ningún Padre Nuestro, no lo puede sacar nadie. Está candente. Entonces, en ese aspecto. Amén, mi hermano. Bueno, venimos en unos cuantos segundos aquí, mis hermanos. Está interesante esto, está muy candente, yo sé, pero vamos aquí a seguir hablando. No se me enojen mucho, pero la cuestión es que quiero que ustedes abran los ojos, porque Dios es un Dios de vivos y se refleja y se manifiesta en el pueblo. Cuando se humilla de corazón y lo clama, Dios escuchará. Así está escrito en su palabra aquí. Venimos en unos cuantos segundos, mis hermanos. Gloria. ¿Sabías que los libros apócrifos eran de origen desconocido, descubiertos en Alejandría, en la biblioteca más grande, pero nunca se enfocaron en ser inspirados, solamente almacenados como libros históricos que narran historia, también narran ritos y fundamentos que son de orígenes contradictorios a la palabra de Dios? Narran sus orígenes históricos sobre la rebelión de los macabeos y también narra sobre la lucha y liberación del pueblo oprimido. Los libros históricos son reconocidos más
por la Biblia católica, pero no por los hebreos, ni tampoco para la sana doctrina evangélica, porque promueven los ritos como el culto a los muertos, en lo cual en la mentalidad de las personas esclaviza su pensamiento, y en no dejarlo ver ni creer en el proverbio de los hebreos, que más vale que el hombre muera una sola vez, después el juicio. Son libros que no son inspirados por Dios, son más históricos. Pero seguimos ahora con los ministros David Parra, Juan Orellana y el invitado Víctor, para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos en Cristo Jesús, regresamos aquí una vez más, aquí en el amor en Cristo Jesús con mis hermanos. Estamos aquí explorando esta área que es muy importante para poder analizar bien las profundidades de las Sagradas Escrituras, porque verdaderamente qué significa apócrifos, ficticios y muchas otras cosas. Ficticios también significa falso, apócrifos de origen desconocido, oscuro, como dijo el reverendo aquí presente. Pero bueno, vamos a analizar ahorita, mi hermano, ya que hemos aquí profundizado en muchas áreas. Me gusta que coméntenos cualquier cosa, escríbanos, siéntanse libre en el amor en Cristo Jesús. Con todo respeto, nosotros le tiramos esto con amor en Cristo. Asimismo, coméntenos y sacamos sus respuestas a relucir para que sea el Espíritu Santo guiándonos, porque nosotros no podemos convencer a nadie sino el poder divino de Dios, que es por medio de su Santo Espíritu. Y bueno, ministro, vamos a arrancar con uno de los libros que verdaderamente... Anteriormente quería decirle esto. Sí. Por ejemplo, cuando nosotros comparamos un texto con el otro, como les dije anteriormente, tenemos que saber qué hacer, hacia dónde nos inclinamos, qué es lo que enseña la Biblia. O sea, si usted dice que Macabeo dice que hay que orar por los muertos, como él lo hizo sacrificios por los muertos. Entonces, cuando la Biblia dice que una vez que el hombre muere, ya no tiene oportunidades, entonces, ¿con cuál de las dos escrituras o de cuál de los dos libros usted desea considerarlo como verdadera creencia o fe de acuerdo a la voluntad de Dios? Porque si de eso se trata, el que uno acepte la verdad. Esto es algo que uno no le impone a nadie. Recordemos que para escoger los libros tuvieron que ellos ver en qué cosa, en qué enseñanza o qué doctrina tenían, y no está de acuerdo con el pensamiento de Dios. Sí, correcto. O sea, la palabra de Dios no puede contradecirse, tiene que estar de acuerdo. Amén. Y en este momento hablaremos otro libro importante, como el libro de Tobías, que es el punto sí, que vamos a tratar. Este libro es muy importante de tratar porque son uno de los libros apócrifos que habla de más cosas que no tienen nada que ver con los libros inspirados por Dios. Sabemos bien que el libro de Tobías es un libro relatado conforme también a ciertas acciones que no tienen nada que ver con Dios, de los seres humanos, erróneos, incorrectos. Pero la cuestión es que el ministro trajo un punto a reducir. Ministro, quisiera yo preguntarle una cosa. Estos libros, como yo le dije la última vez, poniéndome parcial en todo esto, ¿no? Muchas personas me siguen preguntando si la palabra de Dios en 2 Timoteo dice que toda escritura es inspirada por Dios. Tiene que salir todos los libros, dice. ¿Y por qué no? Recordemos esto, que la gente, hasta cualquiera puede escribir un libro si ha leído la Biblia. Pero nosotros yo puedo escribir, pero no puedo decir que en verdad Dios me dijo que lo escribiera, o que en verdad eso sea una revelación directa de Dios. Amén. Cuando Dios me revela algo, recordemos, no tiene que ser de acuerdo a lo que está en la Escritura, pero yo tampoco no puedo añadir por mí mismo, porque lo que yo estaría haciendo es contra la ley que la Biblia mismo nos está diciendo. Un pasaje bíblico que es prohibido, ¿verdad? Eso lo dice Apocalipsis, capítulo 22. En el capítulo 22, entonces yo no puedo estar haciendo, porque en ese tiempo, en el Antiguo Testamento, cuando se escribió el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento surgieron gente que quería escribir todo acerca tanto de los judíos como de Jesucristo, pero las enseñanzas no coordinan
con la escritura. La doctrina no coordina y tampoco dice que se manifieste la autoridad divina. Cuando hay autoridad divina, que una palabra de Dios es inspirada, Dios dice, así ha dicho Jehová, o así ha dicho el Señor, escribe esto, lo que yo te mando. Eso significa que tenemos que ver que esté de acuerdo si es lo que Dios mandó a decir. Si está en su escritura, no puede ir Dios en contra de sí mismo, ni en contra de las enseñanzas, en contra de su palabra. O sea, en otras palabras, como yo le dije a mis hermanos, por eso traje esto, porque hubo un comentario de esto. Es como decir que venga un libro antiguo que alguien encuentre, como yo le dije, mi hermano Víctor dice, toma mañana este libro, mira, tiene tantos años, tiene la misma edad de los 3 evangelios de la resurrección de Jesucristo, y los 3 evangelios dicen que Jesucristo resucitó, más este libro que es apócrifo, viene y dice, no, que fue secuestrado. Entonces no se relaciona nada con la Biblia, te saca del contexto y te saca de la inspiración divina, de la obra redentora que habló Isaías. Isaías también, yo le dije, puede haber venido otro profeta y decir, eso nunca pasó, que eso no va a pasar porque tiene que ser un hombre millonario con dinero y todo eso y con arma y que le meta hierro a todo mundo. Y no sabe bien que la inspiración divina de Dios fue espiritual, lo que hizo Isaías, expresar al que Mesías venía. Aquí iba a ser traspasado, dice, por la lanza. Entonces, eso fue una revelación divina 700 años antes que Jesucristo naciera. Entonces, ahí es donde nosotros nos basamos, a que esos libros tienen que ser relacionados. ¿De cómo? ¡Wow! Del antiguo, congenió con el nuevo. Apocalipsis 22, 18 y 19, hermano Juan Carlos. Apocalipsis 22. Okay. Apocalipsis capítulo 22, versos 18 a 19, era lo que decía esto. Gloria a Dios. Dice 22, 18 y 19. Sí. Esto se aplica, es una ley que la Biblia lo aplica a todo. O sea que yo no puedo estar escribiendo porque me da la gana un libro, y aunque un ángel venga del cielo y me hable, tampoco. Dios sabe muy bien que no puedo yo irme en contra de su palabra. Y yo también tengo que tener conciencia de eso. Esa es la ley que está escrita para nosotros. Es una regla importante. No aplica el Apocalipsis 18 y 19. ¿Qué dice ahí 18 y 19? Dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que está escrita en este libro. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. En otras palabras, añadir, o sea, yo no puedo añadir un libro, algo que no vaya de acuerdo, y quitar tampoco lo puedo quitar. El asunto es esto, que yo no puedo estar enseñando algo que no está de acuerdo con Dios. Correcto. Entonces no puedo quitar, dice, esto no debe hacerse cuando está escrito ahí. Entonces, no puedo hacer ninguna de las dos. Vamos ahí ese versículo de Apocalipsis 22, 18 y 19. El libro que vamos a tratar era el libro de Tobías. Ese es un libro importante. Yo quiero hablarle algo un poquito de este libro. Si usted lo lee, el libro de Tobías es importante. Según se dice la historia, es un judío de la tribu de Neftalí deportado a Nínive. Dice, tras la muerte de la serie de una mujer que tenía 7 maridos, que este era pariente de un hombre llamado Tobías, que era hijo de Tobit, se convierte en pariente más cercano de esta joven llamada Sara. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Que como esta mujer había perdido, imagínense, 7 veces, cada vez que se casaba, pues, no podía consumar su matrimonio. Se había casado 7 veces. 7 veces, no podía consumir su matrimonio, porque pero no vivía nunca con el esposo. Convivía. No pudo consumar el matrimonio como pareja. Entonces no pudieron, cuando se casaron, legítimamente el hombre no, vamos a decir como la viuda negra, que es la palabra que se aplica, ¿no? El hombre fallecía y moría. Esta es la historia que habla ese libro de Tobías. Y entonces, el único que la puede desposar, el pariente más cercano, era Tobías. Así que debe desposarla según por una ley que existe tanto en la ley judaica, del pariente cercano.
Entonces, por lo que él sale de viaje a visitar a su pariente y busca a Sara, Tobías busca a Sara para casarse con ella. Amplificamos ese libro de Tobías ahí, sobre Ya. ese versículo lo estamos ampliando ahorita. Y ahí ustedes pueden chequear el versículo que vamos a analizar ahora. Pero quisiera que primero la pasta del libro de Tobías, que ahí va a estar, que ustedes vean todos los versículos y los capítulos, ahí está ampliado. Ahora vamos a hablar, síganos más, ministro. Ya, usted va a encontrar en este libro que le van a mencionar a alguien importante. Se habla de un ser divino. Este se llama, es un ángel, el cual se le llama el ángel Rafael. Rafael es el que aparece ahí. Oh, de ahí es que donde Sí. vienen estas cuestiones del santo Rafael con una lanza y una estatua grande que salen ahí. Es más probable. Yo no sé mucho no me enfrasco mucho en este Bueno, aquí estudio, pero sí es aprendemos, bueno, aquí importante. aprendemos, mis hermanos. que Es eso importante, bueno. yo lo voy a averiguar también, ese es un punto importante. Porque Uno de los nadie- querubines, saluda a los querubines por allá. Bien, entonces Rafael significa Dios sana. Ese es el nombre que se define según A ver. eso. Entonces Dios sana. ¿Qué hace este ángel? ¿Qué hace con Tobías? Si usted va a leer el capítulo número 6, Juan, yo quiero que, si Juan Carlos, por favor, lea el capítulo 6, son 18 versículos, y yo quiero que ustedes, junto conmigo, yo le voy a plantear una pregunta importante sobre esto, cuando él lo lea, Amén. sobre este tema. Ok, la palabra de Dios se lee. Ok. Bueno, vamos a leerla simplemente porque estos son libros apócrifos. Dice el versículo 6 de Tobías. Dice, Capítulo 6, verso 1. capítulo 6, verso 1. Tobías. Tobías y el ángel iniciaron su viaje. Relatos del viaje de Tobías y Rafael. Primero dice aquí el título. Tobías y el ángel iniciaron su viaje, y un perro lo siguió. Ese día caminaron hasta que hizo de noche, y acamparon a la orilla del río Tigris. 2. Tobías bajó al río a lavarse los pies, pero un pez muy grande saltó del agua y quiso morderle el pie. Tobías gritó. 3. Pero el ángel le dijo, atrapa ese pez y no lo sueltes. Entonces Tobías agarró el pez y lo arrojó al suelo. Y el ángel le dijo, abre el pescado y sácale la hiel, el corazón y el hígado, guárdalos, porque sirven como remedio. Pero tiró los dientes. Sí. Pero tira los intestinos, dice la palabra. Tobías le hizo caso. Luego, un pedazo de pescado se lo comió. Al resto del pescado le puso sal y lo guardó. Siguieron el viaje hasta llegar al territorio del país de Media. Entonces Tobías le preguntó al ángel, Azarías, ¿qué enfermedades se pueden curar con la hiel, el corazón y el hígado del pescado? El ángel le contestó, cuando un espíritu malo o un demonio ataca a una persona, se queman delante de esas personas el corazón y el hígado y nunca más la vuelves a atacar. Si una persona tiene... La vuelven a atacar. Si una persona tiene cataratas en los ojos, se le unta hiel en ellos y se le sopla y la persona queda curada. Cuando se acercaban a la ciudad de Ecbatana, el ángel Rafael dijo, amigo Tobías, escucha, ¿de qué se trata? Contestó Tobías. El ángel le respondió, esta noche tenemos que quedarnos en casa de tu pariente, Raguel. Él tenía una hija que se llamaba Sara. Es su única hija y tú eres el pariente con más derecho a casarse con ella y a heredar las riquezas de su padre. Sara es inteligente, valiente, muy bella. Además, su padre es un buen hombre. Escúchame bien, tú tienes el derecho de casarte con ella. Por eso, esta misma noche le pediré a su padre que ella se case contigo. Cuando regresemos de Ragués, celebraremos la boda y la llevaremos a tu casa.
No tengo duda de que Raguel te la dará como esposa, a ti y no a otro. Él sabe bien que tú eres el que tiene más derecho a casarse con ella. No puede negarte ese derecho, pues sería castigado con la muerte. Así lo establece la ley de Moisés. Pero Tobías contestó: Azarías, he oído que ella se ha casado 7 veces y que un demonio ha matado a los 7 esposos en la misma noche de bodas, justo antes de que tuviera relaciones sexuales. Dice que el demonio no le hace daño a ella, pero que mata a cualquiera que desee enamorarla. Tu plan me da miedo, pues el demonio podría matarme. Mis padres se morirían de tristeza, pues yo soy su único hijo. Si yo muero, no habrá quien entierre a mis padres. Pero el ángel le respondió: acuérdate de los consejos que te dio tu padre. Él te recomendó que te casaras con una mujer de la familia de tu padre. Hazme caso, amigo mío. No le tengas miedo a ese demonio y cásate con Sara. Tengo seguridad de que esta misma noche te podrás casar con ella. Si así fuera, cuando entres al cuarto con ella, toma un poco del hígado y del pescado, échalos en el hornillo del incienso para que se quemen cuando el humo se llene la habitación. El demonio saldrá huyendo y nunca más se acercará a Sara. Antes de tener relaciones sexuales con ella, levántense de la cama, pónganse a orar y pídanle al Dios del cielo que tenga compasión de ustedes y los libre del mal. No tengas miedo, porque desde un principio Dios ha planeado que ella sea tu esposa. Tú la librarás del demonio y ella irá contigo y te dará hijos, a los cuales amarás mucho. No te preocupes de nada. Cuando Tobías escuchó que Sara y él eran parientes, se enamoró de ella. Muy bien, ¿qué usted entendió con relación a lo que ha leído? Solamente estamos viendo que relaciona a unas cuestiones de un ángel, que como tú dices, ministro, la palabra de Dios nos habla sobre estas situaciones, que está hablando de que la palabra de Dios dice que en el nombre de Dios salen los demonios y tienen que huir en el nombre de Dios. El resumen de ahí, de lo que leíste, ¿de qué trata? Sobre un ritual, sobre brujería, más o menos. Usualmente te trata de entender de que si tú no tienes que quemar un incenso de un hígado de pescado, sacarle el hígado de otra cosa para que se vaya el demonio. Estamos viendo aquí lo importante. El ángel le había dicho, este ángel Rafael, que significa Dios es sanador, dice que le había aconsejado a Tobías que antes de tener la intimidad con Sara, con la esposa con la cual se iba a comprometer, y según la ley de Moisés no se le iba a negar que él se casara con esta mujer que ya había perdido 7 maridos antes de consumar el hecho. Entonces, ¿qué pasó ahí? Él le dice el siguiente consejo: para que ese demonio huya, dice, tienes que hacer abre un pescado, sácale la hiel, y esta hiel la vamos a poner dentro de una especie de recipiente donde se pone incienso para quemar y que haya olor en la casa. Donde se debería poner incienso, él tenía que poner parte de la hiel encargado del pescado. Entonces, nosotros queremos entender esto. Si nos acostumbráramos a hacer eso, que cada vez que una persona esté endemoniada o tenga algún espíritu malo, ¿usted haría estas prácticas como esta? No, porque en el nombre de Jesús fue dado toda autoridad, dice la palabra de Dios. Entonces, nosotros vemos aquí que lo que está es, este libro está infundiendo a una creencia con relación a los demonios. ¿En qué sentido? De que los demonios, cada vez que hagamos algo, sea prender una vela, quemar un incienso, hacer formas de espiritismo, o echar los demonios, tal vez a través de
de estos que lo llaman brujos o gente que practica tales cosas para botar un espíritu de su cuerpo, entonces, o fuera de su cuerpo que le esté molestando en su hogar. Entonces la gente estaría practicando cosas como esta. Estas son prácticas que no van de acuerdo con las escrituras. Tú mencionaste 2 versículos importantes. ¿O tienes una pregunta antes de darle los versículos a los hermanos? Lo que el ministro, poniéndome en el parcial, lo que me está dando a entender de que este versículo me está inspirando, que sabiendo bien que ya el Mesías vino, sabiendo bien que yo todo eso, si agarro estos versículos y lo practico ahora, después que vino ya el Mesías, que nos dio poder y autoridad sobre todas las cosas, y lo aplico ahorita, no le estoy dando poder a Dios, le estoy dando poder a este ritual y a un ángel, como dice la palabra, que aunque venga un ángel del cielo, ten cuidado que cambie esta palabra de la fe, que es las escrituras. En otras palabras, Juan Carlos, esta enseñanza es cuestiones de ritos o ceremonias de brujerías. Es lo que les quiero decir. Bueno, regresamos está muy bueno, regresamos a unas puertas comerciales aquí. El libro de Tobías es un libro inspirado, histórico, no de Dios, en lo cual es un libro sobre hechos de un ángel que caminaba con Tobías, que le impulsó a hacer un ritual en ese tiempo, porque no estaba el Mesías, y contradictoria a la Escritura, porque los hombres de fe en el Antiguo Testamento se basaban a clamar a Dios y sobre lo que Dios mandaba. Una vez el Mesías ya aquí en este mundo, todo ha sido consumido. También el libro de Tobías nos enseña sobre un ritual que contradice las Escrituras totalmente, en lo cual ahora que vino Jesús, se llevó toda enfermedad, y si tuvieres fe, así será, dicen las Escrituras. Seguimos analizando las Escrituras, porque esto nos impulsa a hacer estos rituales, contradiciendo la misma palabra de Dios y dando en claro que son libros apócrifos, no inspirados. El libro de Tobías nos narra más allá de una historia, sino de un matrimonio en tradiciones judías, cuando aún no ha sido clarificado lo que Dios quería, porque una vez que el Mesías vino, ya no había ni judío ni griego, sino la salvación para el mundo entero, en lo cual impulsaba a este hombre a hacer un ritual, creyendo que había un demonio, y así él se dejó guiar. Pero todo esto ya no es necesario, porque hay alguien que se llama Jesús. También nos habla que hubo un ángel que se llamaba Rafael y un perro al lado de él, en lo cual narra más de un relato histórico, contradiciendo una vez más lo que Dios manda en su palabra, y simplemente viene siendo un hecho de un hombre que manifiesta en obediencia en ciertos actos que muchos piensan que puede ser un ángel, pero su palabra en la Biblia dice que aunque venga un ángel del cielo y te diga cambia esta palabra, no lo hagáis, porque esta palabra es de vida. Gloria a Dios. También nos narra sobre un rito de quemar la hiel para poder que ese demonio se vaya. Pero ahora que existe el Mesías, dice que poder y autoridad tenemos en el nombre de Jesús, y seguir en adelante. Ahora vamos a seguir con las enseñanzas de la palabra de la sana doctrina y saber y desenmascarar de los orígenes de estos libros que nos extravían y nos confunden, y disminuye el poder de la mente, porque Dios se manifiesta en tu mente y también el mismo enemigo, pero a quien tú le das autoridad es al Dios, y que lo que Él hace es para siempre y cura para siempre. Así será la tierra una vez más levantada con poder y autoridad, porque ya no hay más sacrificios ni ritos, porque ahora hay alguien
que se llama Yahshua Yamashiach, el Jesucristo el Mesías, Señor y Salvador del mundo entero. Continuamos con las ilustraciones con el ministro David Parra y Juan Orellana para la gloria y honra de nuestro Señor Jesús. Gloria a ti, Jesús. Regresamos una vez más aquí en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Interesantes estos libros que estamos aquí abriendo nuestros ojos, mis hermanos. Dígame, mi hermano, usualmente aquí estamos hablando sobre estas proyecciones que tenemos que darle bien en cuenta, que todos estos libros no son inspirados de Dios. Habla de un ángel que baja del cielo y que supuestamente habla que fue enviado. Pero la cuestión es que, ¿qué nos da a entender que está promulgando y contradiciendo en la actualidad de este libro? Ahora, que esto es en el Antiguo Testamento. Pero si la gente lee y lo ciega, ahorita que conocemos que ya vino Jesucristo, que ya pasó el tiempo de la gracia, ahorita sería algo que nosotros, si siguiéramos este libro, le quitaríamos la autoridad al poder de Dios por medio de su Hijo amado Jesús. Sí, tenemos nosotros dos citas bíblicas. Aquí nuestro hermano Víctor va a leernos dos citas bíblicas con relación que está en la palabra de nuestro Dios, para que nosotros comparemos este libro con lo que dice Tobías, porque Tobías en este libro está enseñando en sí a que uno practique brujería, podemos decirlo así. Ustedes lo pueden ver así, de esa manera. Entonces hay dos citas bíblicas que queremos leerlas, compartir con ustedes. Tienen el libro de Santiago, ¿no? Sí. Amén. Léalo de Santiago, capítulo 2, verso 19. ¿Qué dice ahí? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Muy bien. Entonces ahí vemos que los demonios creen en Dios y tiemblan. Si usted va a poner autoridad en el nombre de Dios, entonces, y usted menciona el nombre de Jesús en este lugar, en esta reunión, y aunque cualquier enemigo, poder que venga aquí, en el nombre de Jesús, el enemigo tiene que temer y tiene que huir cuando nosotros mencionamos el nombre de Jesús. Así es. ¿Qué más dice Marcos capítulo 16, verso 17? En el libro de Marcos capítulo 16, verso 17. Tú habías dicho, Juan Carlos, algo importante, que que nosotros no deberíamos reconocer el poder de Jesucristo. Es importante. Marcos 16, 17. Dice, verso 17. Gloria a Dios. ¿Qué dice ahí? ¿Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuestras lenguas. Nuevas lenguas. Y tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos podrán sus manos y sanarán. O sea, que aquí no está hablando la escritura, dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. O sea, nosotros no podemos echar a los demonios por medio, no podemos echar a los demonios por medio de hígados, ni de riñones, ni por alitas de pollo. La Biblia nos dice que en el nombre de Jesús, dice que los demonios creen y tiemblan, dice Santiago. Y aparte de eso dice Marcos, dice que en el nombre de Jesús, dice, todos los que creen en mi nombre los echarán fuera demonios. Entonces el enemigo huye, el enemigo sale, y el enemigo no tiene parte con Cristo Jesús. O sea que en el nombre de Jesús usted lo echa y lo saca fuera. Entonces no necesitaría usted ningún instrumento para echar ni fuera a ningún demonio. No necesita ni incienso, ni animales, ni montes que le pasen por su cuerpo. Lo importante es que usted aprenda a tener confianza y poder en el nombre de Jesús. Entonces, con estos dos libros que hemos visto nosotros, yo quiero que usted tome una gran decisión.
o aceptar lo que está escrito en la palabra de Dios como una verdadera enseñanza, es que en el nombre de Jesús el enemigo cae, o usted se queda en una enseñanza equivocada de un libro en el cual no nos enseña el poder de Dios ni la autoridad de Dios. Santo. Entonces usted es el único que aceptaría la verdad. Así es. Así que la verdad está escrita. Entonces estos libros no fueron aceptados. Fueron un total de 7 libros y hoy tratamos de 2 libros importantes. Santo. Que algunos lo consideran como inspirados por Dios. Pero Dios no nos enseña a nosotros que sobre todo el libro de Tobías y el libro de Macabeos. Ujú. Entonces nosotros tenemos que tomar una decisión si tener o no confianza en la verdad que está escrita. ¿A qué verdad usted se inclina? ¿A qué verdad? Santo. Si usted quiere orar por los muertos, usted sabe muy bien que no van a tener ninguna oportunidad de esperanza a donde Dios lo haya mandado. El hombre puede morir una sola vez y después el juicio. Así que ya no hay oportunidad de él después de una vez que haya muerto. Ahí voy a proyectar el libro de los Hebreos, mis hermanos, donde dice que el telón religioso de los judíos fue puesto por tal razón porque ellos seguían ritos y tradiciones. Usualmente aquí dice más, Jesucristo fue sacado el telón religioso por medio de Jesucristo. Entonces ahora si comenzamos a creer en estos libros, sacamos del contexto al Dios Todopoderoso, mis hermanos. Y por eso lo que lo quiero tener bien claro aquí, como dice el ministro, como dice mi hermano aquí, que nos ayudó ahorita, invitado especial Víctor, y nos abrió sus puertas, a darnos a entender que la gracia de nuestro Señor Jesucristo es lo que nos libera de todo ceguez religiosa y tradiciones y ritos, que tienes que hasta cazar un pescado y sacarle hasta la hiel. Ahora ya no, ahora simplemente no necesitas ir al purgatorio, ahora simplemente tu acción es arrepentirte y venir a los caminos del Señor. Dice que yo no me acuerdo de ningún pecado, si te arrepintieres como la blanca lana eres. Entonces, mis hermanos, como dice el hermano, hagamos una decisión: ¿seguimos la sana doctrina o nos seguimos haciendo cosas que Dios nos manda? Porque ya fue todo hecho en el Calvario de la cruz. Jesucristo nos liberó de toda enfermedad, cayó sobre Él, y sobre nuestra culpa cayó sobre Él, mis hermanos. Vamos en este momento ya a despedir con una oración. Que nos lleve en oración, mi hermano, aquí, para despedir este momento, para que sea nuestro Señor Jesucristo para la próxima semana, seguir unidos y tener, si es posible, a mi hermano Víctor o a cualquier invitado o preguntas que tengan, quieran añadirse, puntos específicos para darle a entender y sacar ese telón religioso, como dice el libro de los Hebreos, y ilustrar y darle esa respuesta concisa para seguir en la obra de nuestro Señor y no vivir en religiones que nos ciegan más cada día. Por eso es necesario aprender esta palabra de la vida, para que así todo hombre sea instruido, corregido en el camino recto de nuestro Señor, porque así dice su palabra en 2 Timoteo. Llévenos en oración, ministro. Así es, damos gracias a Dios y esperamos que usted tome la decisión verdadera, que es lo que Dios nos enseña a través de su palabra, y cuál es la verdad que nosotros tenemos que aceptar. Así es. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Te pedimos por estas vidas, Señor, por los amigos y hermanos que nos sintonizan a través de la célula de Jesucristo. Te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú iluminando su mente y su corazón. Padre, ilumínanos cada día siempre a entender la verdad de tu palabra. ¿Cuál es el propósito tuyo para nuestras vidas? Permite que podamos aceptar lo que tú nos enseñas a través de tu palabra. A darle el poder y autoridad al nombre de Jesús por encima de todas las cosas. A creer que el hombre antes tiene una oportunidad mientras está en vida de acercarse a ti, Señor, para poder, Señor, ser salvo. Te pedimos en el nombre de Jesús por cada uno de nosotros. Padre, gracias por tu gran amor, tu gran misericordia, gracias por tu perdón, por lo que nos has provisto. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros. Y bendícenos, Señor, límpianos, Señor, nuestro pensamiento, palabra u obra que no te haya gustado, Señor, en nuestras vidas. Nos limpiamos en el nombre de Jesús, por la sangre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Padre, te damos.
Amén, amén, amén. Amén. Dios me lo bendiga y me lo guarde. Que Dios me los bendiga. Hasta la próxima semana, mis hermanos. Cualquier comentario, coméntenos. Que Dios me los bendiga.